los días jueves y el estudio de hoy se titula Jesucristo es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Sin embargo, miles y quizás muchas personas aún no han entendido esa verdad y por eso todavía no le conocen. Vamos a tratar de estudiar esta verdad lo más claro posible, de tal manera que usted y yo estemos al tanto de la palabra. Juan capítulo 10, versículo 30, por favor. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. Jesucristo es Dios. Ese es el tema que vamos a estar viendo esta noche con la ayuda del Señor. Y el versículo dice, yo y el Padre. ¿Lo tiene, hermano? Yo y el Padre, uno somos. Si usted sigue leyendo el verso 31, se va a dar cuenta de la reacción que esa porción de la palabra ocasionó. Y dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? ¿Por qué ocasionó esa reacción? Porque el decir Cristo, yo y el Padre somos uno, estaba comparándose a Dios. Estaba diciendo, somos uno con Dios. Eso quiere decir que yo soy Dios también. Eso entendieron los judíos. Inmediatamente empezaron a tomar piedras. ¿Para qué? Para apedrearlo, para matarlo. Porque según ellos eso era una blasfemia, era una mentira. Según ellos Jesús era un impostor. No podía, según los ojos de los judíos, no podía ser el Cristo. Porque lo veían al Jesús el humano, pero no podían ver al Cristo que estaba oculto dentro de él. Al Cristo que estaba dentro. No lo podían ver. Entonces, obviamente eso ocasionaba, hermano, que los judíos se airaran, se enojaran. Y la reacción de una persona que no conoce la verdad casi siempre es violenta. Por eso cuando usted y yo le predicamos la verdad a alguien, a veces se molestan. ¿Sí se ha dado cuenta? Cuando usted y yo le decimos, mire, Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y no hay nadie más, se molestan y dicen, no, pero y entonces y Mariita, y dónde está, y la Santísima, y se molestan, pues porque pareciera que les estamos insultando o estamos negando alguna verdad que ellos han creído por años, ¿verdad? Entonces el decirles Cristo es Dios y no hay nadie más que nos pueda llevar al Padre, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús mencionó y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando usted y yo entendemos esa verdad, entonces entendemos que Jesús es Dios, porque lo estamos poniendo al mismo nivel. Al Padre y el Hijo están al mismo nivel, son Dios. Por eso los judíos se molestaron y lo querían apedrear. Pero sigamos leyendo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, para que nos vayamos metiendo un poco más en el tema Jesucristo es Dios y tratar de explicar bíblicamente por qué creemos que Jesús es Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, por favor. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra del Señor.
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Oiga esto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estos pasajes, hermano, ciertamente deberían no solamente de darnos más argumentos de la palabra, más bases de la palabra, sino que deberían de darle a usted también herramientas en la Escritura para poder poner su fe en esa palabra y poder, hermano, defenderse con la palabra del Señor. Cuando digo defenderse, no estoy hablando de pelear. Por favor, no me vaya a malinterpretar. No estoy hablando de ir a pelear con la palabra. No, estoy hablando de que usted pueda demostrar que la Biblia declara una y otra vez que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si usted lee claramente el contexto, está hablando del Hijo Jesucristo, dice. Este es, ¿qué dice? Hello. ¿Está conmigo, hermano? Este es el verdadero Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Y dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, claramente el apóstol Juan dejó no solo ver, sino que dejó sentado que Jesucristo es Dios y que en Él, dentro de Él, venía el regalo más grande que Dios le pudo dar al mundo eterno, al mundo entero, la vida eterna por medio de su Hijo. Amén, hermanos. Vale, veamos un poquito más. La palabra Cristo, Cristo quiere decir ungido. Él, fíjese, oiga esto, la palabra Cristo quiere decir el ungido. Eso quiere decir el ungido. Ahora, ¿por qué es importante la palabra el ungido? Porque no está diciendo o no está hablando de un ungido. Hay muchas personas que pueden estar ungidas por el Espíritu de Dios, por el Espíritu del Señor. Si usted tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se mueve en usted, usted es ungido de Dios. No, pero el Cristo no quiere decir un ungido, no, quiere decir el ungido. Como diciendo, no hay otro similar o igual a ese ungido. Por eso, en Isaías y en el libro de los evangelios, cuando el Señor iba a empezar su ministerio, Él comenzó leyendo aquel pasaje donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué dice? Y me ha ungido, pero me ha ungido de una manera tan especial que venía a traer las buenas nuevas, a abrir las puertas de las cárceles, a darle vista a los ciegos, a sacar a los oprimidos, a los afligidos, a los angustiados, a predicar las buenas nuevas de salvación. El ungido venía a traer esas buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Vale, veamos un poquito más. Dice que quiere decir ungido, el ungido quiere decir el Mesías. Oiga, el Mesías. Por eso le agrega la palabra él, porque no hay otro Mesías. Habrán muchos diciéndose o llamándose Mesías, pero todos son mentiras, impostores. El verdadero Cristo o el verdadero Mesías vino hace más de 2000 años, pero no solo vino hace más de 2000 años, también va a venir de nuevo a recoger a su iglesia. Dele un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, hermano, al Señor. Va a venir por su iglesia, el Mesías.
Vale, pero veamos qué más. Tratando de explicar cómo es que Jesucristo es Dios, necesitamos entender que Jesús el hombre, el que vino, se le tenía atributos que no tiene cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Aún aquellos grandes hombres que vinieron antes de él o después de él, que tuvieron atributos humanos grandes, por ejemplo Elías, por ejemplo David, por ejemplo Daniel, por ejemplo Moisés. Y en el Nuevo Testamento vemos a los apóstoles, grandes apóstoles de Dios, con cualidades sumamente especiales, pero nunca comparables a las que tenía Jesús, el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Grandes hombres, pero nunca se compararon al Cristo que vino. Vamos a ver, por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 14. Mire estos atributos que tenía Jesucristo. Es importante verlo para que usted vea que Jesús no era un hombre, no era un profeta más como algunos lo comparan, como algunos lo enseñan. Jesús fue un hombre, fue un profeta más, un gran maestro. No fue un gran maestro, es el maestro de maestros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vaya, Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tiene, hermano? Dice la escritura: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Oiga esta parte. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, note por favor, y vimos su gloria. Eso quiere decir que era un hombre, Dios, hombre, con una gloria especial, pero no una gloria comparada a cualquier hombre, sino una gloria única. Porque dice, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. La palabra unigénito quiere decir un único hijo, no hay otro. Único, unigénito. Por eso, cuando la Biblia habla acerca de María y sus hijos, dice, y Jesús fue el primogénito de María. ¿Por qué dice el primogénito? Porque María tuvo más hijos después. Fue el primero de él, de ella. Pero del Padre Dios no dice el primogénito, dice el unigénito, porque no hay otro. ¿Sí me doy a entender? Y dice, y vimos su gloria como la gloria del unigénito, hijo del Padre. Entonces, como ese hijo, no hay otro, no hay ni un otro. Todos nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cierto? Somos hijos de Dios. Pero el Hijo del Padre, el Hijo del Cristo es único en su, podríamos decir, no quiero usar la palabra especie porque pareciera que fuera criatura. Y Cristo no es criatura. Cristo es Dios. Amén. Entonces, pero único en su esencia, único en su divinidad, único en su poder, único en su eternidad, único en su potencia, único. No hay otro como el Hijo de Dios. Amén, hermano. Entonces, ese es un atributo que hace, hermano, visible o hace entendible de que Cristo es único y es Dios también. Por eso dice, vimos su gloria, la gloria del único. Y eso quiere decir que la gloria del unigénito es única, no hay otra como él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?
Va, ese es un atributo. La gloria unigénita es un atributo del Cristo. Veamos un segundo. Colosenses capítulo 2, verso 9. El apóstol Pablo logró ver que en ese Dios hombre que vino, llamado el Cristo, habitaba algo especial. Colosenses capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tiene, hermano? Dice, porque en él habita, ¿qué dice? Corporalmente toda la plenitud ¿de quién? De la deidad. Ahora, por favor, note esto. Note la gran diferencia entre Jesucristo y los seres humanos. ¿Cuántos sabemos que en nosotros habita Dios? Pero habita la plenitud de la deidad en nosotros. Aleluya. Ahí como que ya no. Sí, Dios está en nosotros. Por supuesto que está en nosotros. Nosotros somos morada, somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Dios habita en nosotros. Pero en Cristo, dice, en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Eso quiere decir que Dios pleno, la plenitud del Dios del cielo, habita en Cristo Jesús. Por eso es que es Dios. Porque Dios pleno, Dios, la plenitud de Dios habita en él. Y no hay otro en el que habite Dios de esa manera. Nosotros somos bienaventurados porque Dios habita en nosotros. Somos bienaventurados porque somos llamados hijos de Dios, pero no somos llamados el unigénito. Somos bienaventurados porque Dios mora en nosotros, pero no mora la plenitud de Dios como mora en Jesucristo. Entonces, esas virtudes o esos atributos lo hacen, y no va a encontrar usted en otro pasaje que la Biblia diga que en alguien, ni un profeta, por eso no hay cabida para decir Jesucristo era un profeta más o era un maestro más, era solo uno de los tantos que envió Dios. No, porque en el cumplimiento de los tiempos vino el Cristo, como había sido anunciado y como había sido prometido. Pero de los profetas, de los maestros, de los hombres grandes que vinieron, de ninguno de ellos dice la Biblia que en ellos habitara la plenitud de la deidad, es decir, la plenitud de Dios. ¿Habitaba Dios en ellos? Sí. Pero la plenitud de Dios, no. Solo en Jesucristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces este es otro atributo por la que podemos entender. Número uno, es la gloria unigénita, habita en Cristo. La plenitud de la deidad habita en Jesucristo. Pero si eso se queda corto, veamos Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, ese es en el Antiguo Testamento. Búsquelo por favor, a ver si lo encuentra. Aleluya. Miqueas capítulo 5. Ahí está. Y si no lo mira aquí atrás. Miqueas capítulo 5 verso 2 dice la escritura. Pero tú, Belén, está hablando de la profecía del que había de venir. Y dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, oiga esto, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. ¿Desde cuándo dice, hermano? ¿Desde cuándo? Desde los días de la eternidad. Tercer atributo del Cristo, es eterno.
Él sale desde tiempos inmemorables. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía salidas. ¿Salidas de dónde? De su trono, de su reino. ¿Salidas a dónde? A los universos creados, a las creaciones de Dios. Porque todo lo que fue creado por Él y para Él. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros en nuestra creación limitada, hace muchos años quizás para nosotros, para Dios quizás como un segundo, pero hace muchos años los hombres en su ignorancia y en su limitación creían que el mundo, este mundo en el que vivimos, era el centro de todo el universo. Mire, yo me sospecho que esa teoría nació de la teoría de un orgulloso, de algún astrólogo orgulloso, que creyó que toda la humanidad que vivía en el planeta Tierra era tan importante y más importante que todo, que era el centro de todo el universo. La teoría decía que la Tierra estaba en el centro de todos los universos y todo giraba alrededor de la Tierra. ¿No le parece orgullo ese, hermano? Porque los orgullosos son así. Aleluya. Los orgullosos piensan que ellos son el centro de la atención. Los orgullosos piensan que ellos son la máxima persona. Los orgullosos piensan que ellos son la alegría de todo y que todos deben de vivir alrededor de ellos. Por eso los orgullosos siempre buscan tener la atención de todos. Aleluya. Siempre buscan ser el centro de atenciones. Por eso usted ve gente, hermano, llamando la atención y ¿por qué hace eso? Dice uno. Lo que pasa es que quiere ser el centro de atención. Entonces, pero eso fue en la ignorancia de la humanidad. Más adelante, algún otro empezó a decir que la tierra era plana. ¿Se acuerda usted? La tierra era plana. Y que los navegantes deberían de tener mucho cuidado cuando navegaban en sus grandes barcos. Grandes barcos en aquel entonces parecen veleros hoy, ¿verdad? Y porque al final de la línea horizontal que tenía el mar, ahí había un gran precipicio hacia abajo. Ahí se terminaba lo plano. Fíjese. Pero si la Biblia hace más de y eso fue hace poco, eso fue hace poco. En la época de Cristóbal Colón fue eso todavía. Un poquito antes, 1400, año 1400 después de Cristo. Creían que era plana. Isaías fue escrito antes en el Antiguo Testamento, hace 1000 años antes de Cristo. Y Isaías escribió la redondez de la tierra, dice. Ya estaba escrito que era redonda. Ya estaba escrito, ahí está en Isaías. La redondez de la tierra, dice. Pero aquellos, como eran más inteligentes, no, esto es plano, dijo. Esto es plano. En su limitancia. Pero Dios es tan grande y misericordioso que esto que usted ve llamado tierra no es más que un granito de tierra. Para Dios solo es un granito de tierra colgado en el vacío, que no se cae porque Dios le dijo que no se caiga. Y ahí te quedas dando vueltas alrededor del sol, le dijo. Y desde que fue creado no se ha salido de ahí. Mire qué obediente la tierra, hermano. Más obedientes que algunos que yo conozco. Aleluya. Dele un aplauso al Señor si se anima.
No se ha salido de ahí. Ahí está, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Pero un granito de tierra en el universo que conocemos, el sistema solar, pero después hay galaxias y otros universos creados por Dios, para Él, por Él y para Él. Por eso Miqueas dejó escrito: el eterno, el que ha de venir, dice, el que ha de venir, el que va a salir de Belén, de ahí, de esa pequeñez, va a salir el que va a gobernar, el que va a lidiar sobre Israel. Pero Él, sus salidas, dice, son desde la eternidad hasta la eternidad. Saber por dónde ha andado el Cristo paseando en todos los universos, creando, visitando sus creaciones, viendo cómo está, porque Dios es grande en su creación. Si usted cree que nosotros somos la última revelación de este mundo, por Dios, hermano. Mire, si viéramos un ángel como es, porque dice que nosotros somos un poquito menor que los ángeles. Eso quiere decir que los ángeles son mejores que nosotros. Ahora, que el amor de Dios es tan grande que nos escogió a nosotros para redimirnos primero. Y esa es la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, tercer atributo del Cristo: Cristo es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Él no tiene ni principio. Apocalipsis dice claramente: Cristo no tiene ni principio ni fin. Él es el alfa y la omega. Esas son las dos letras en griego. El alfa y la omega es como la letra A y la letra Z del abecedario, porque quiere decir que Él es el principio y Él es el fin. El alfa y la omega es como la A y la Z. ¿Cuántos entienden eso? Pero solo que son letras en griego, por eso está escrito así. Vale. Romanos capítulo 9 versículo 5. Vamos a ver otro pasaje aquí también acerca de los atributos divinos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Romanos capítulo 9 versículo 5. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, según la carne, vino Cristo, el cual es, ¿quién, hermano? El cual es Dios. Por favor, subráyelo ahí, guárdelo, por favor, porque ahí está claro. Si la Biblia no hay donde perderse, el que se pierde es porque quiere. Aleluya. ¿Verdad? El que se pierde es porque quiere. Pero note: de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Se acuerda que los evangelios explicaron la descendencia humana de Jesús por el lado de María y por el lado de José? Lo explicaron. Y explicamos, cuando vimos el tema Jesús el hombre, lo explicamos que quedó escrito para entender cómo es que Dios cumplió su promesa que le había dado a Abraham, que le había dado a Jacob, que le había dado a Isaac, que le había dado a esos grandes hombres, que de ellos iba a surgir el libertador, que de ellos iba a surgir el que iba a traer la simiente que iba a aplastarle la cabeza al diablo. Entonces quedó claro que hay una descendencia humana
solo para cumplimiento de la promesa. Nada más por eso. No porque Jesús venga del linaje humano. Porque explicamos o tratamos de explicar de que cuando Cristo fue puesto en el vientre de María, ni se necesitó intervención de varón. ¿Cuántos saben eso? No se necesitó de intervención de varón, porque claramente dice: y el Altísimo vendrá y te hará sombra y pondrá el santo ser dentro de ti. Eso quiere decir que María no necesitó ayuda de hombre para concebir, pero tampoco se necesitó de óvulo materno para concepción. No se utilizó nada de eso, ni esperma humana, ni óvulo materno, nada. Por el Espíritu, por el Altísimo, fue puesto adentro el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? No se necesitó nada. Primero vino el Espíritu Santo y cubrió el vientre de María para poder concebir el nuevo ser que iba a ser depositado. Y el nuevo ser, el santo ser de Cristo, fue depositado por el Padre en ese vientre impermeado o cubierto por el Espíritu Santo. Y lo depositan adentro, ahí, sin contacto con sangre humana, sin contacto. Ay, hermano, ¿y entonces de dónde sacó el cuerpo y la sangre? Fácil. Eso lo puso Dios. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, si la Biblia dice: me diste cuerpo, dice la Biblia, me diste cuerpo. Entonces, le dieron un cuerpo y le dieron sangre humana, ¿cómo no? Pero al estilo de Adán al principio. Porque ¿de dónde salió Adán? ¿Usted sabe de dónde salió? No estuvo en el vientre de nadie. ¿Y de dónde sacó cuerpo? ¿Y de dónde sacó sangre? Se la tuvo que dar Dios. Entonces, de la misma manera le dieron cuerpo y sangre al Cristo. Ni cuerpo contaminado, ni sangre contaminada, para que pudiera cumplir el plan aquí en la tierra. Amén, hermanos. ¿Me está entendiendo? Va, démosle un fuerte aplauso al Señor, si me está logrando entender. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Vale. Pero ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Hebreos capítulo 4, verso 15. Todos estos pasajes que le estoy dando, hermano, son para reforzar nuestra fe en cuanto a entender que Jesús es Dios. Amén. En el primero vimos la gloria del unigénito. En el segundo vimos la plenitud de la deidad que habitaba. En el tercero vimos que Cristo es eterno. En el cuarto vimos que el apóstol dice: Él es Dios sobre todas las cosas. Y en este versículo, Hebreos 4:15, ¿lo tiene? Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin ¿qué? Ahora, si no tiene pecado, entonces ¿qué es? Aleluya. Si no hay pecado en él, ¿qué es? Es Dios, porque es santo, porque no tiene mancha y no tiene pecado. Entonces Él es santo.
no hay pecado en Él, en Dios, en Cristo, en Jesucristo no hay pecado. ¿Y en quién más no hay pecado? En Dios. Porque ¿habrá otro ser humano que no tenga pecado? No hay. No existe. No existe otro hombre sobre la faz de la tierra que no tenga pecado. El único que es sin pecado es Jesús. Entonces eso lo hace santo. Y ser santo es ser igual a Dios. En ese nivel. Porque nosotros somos santos. Note de nuevo cómo es que todo lo que Él hizo nos lo hereda a nosotros por gracia. Él era hijo de Dios, el único, pero no, nos hizo a nosotros hijos de Dios. No igual a Él. No igual a Él. Él es eterno porque es el principio y el fin. Nosotros no éramos eternos por causa del pecado, pero nos hizo eternos porque nos dio vida eterna, pero no igual a Él. Él es santo porque es sin pecado y a nosotros nos hizo santos. Dice la Biblia que nosotros somos santos, ¿cierto? Dice la Biblia que nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque Él nos santificó. Entonces somos santos, ¿cómo no? Pero no igual que Él. Porque Él es único. Porque Él es Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Bye. Sin pecado. Ahora, habiendo dicho esto, podemos ver tres cosas más, pero breves. El Cristo humano, el Jesús humano, tenía atributos especiales como humano. Ya no lo veamos solo como Dios, sino como humano tenía otros atributos especiales. Por ejemplo, Cristo es justo. ¿Cuántos dicen amén? Veamos un texto, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Él es justo. Justo no porque lo hicieron justo, no, porque Él es justo desde la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Amén. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Oiga esto, el justo, ¿por quiénes? ¿Quiénes son esos injustos? Nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso quiere decir, hermano, que Cristo vino, caminó y partió siendo justo. Nunca perdió Él su justicia, jamás. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces Él nunca, Él no pasó por la transición que hemos pasado todos los hombres. Nosotros nacimos y ya naciendo y ya veníamos contaminados. Ya el pecado ya moraba en nosotros, en nuestros genes moraba. Mire, es increíble que apenas, hermano, apenas empiezan a caminar, empiezan a hablar, y de repente se les sale unas cosas a los muchachitos. Que uno dice, ¿y esto de dónde lo aprendió? Dice, si ya lo traía adentro, por los genes. Las grandes rabietas que hacen cuando no le compran los juguetes. Aleluya. ¿Qué quiere? Los grandes show que se echan en el supermercado. Porque no le compran el carrito que quiere. O la muñequita que quiere.
¿Dónde lo aprendieron? ¿A quién vieron? Bueno, a saber si lo vieron a usted, ¿verdad? También. A saber si lo vieron a usted haciendo rabietas también. Bueno, puede ser, ¿verdad? Pero normalmente hacen cosas que ya vienen adentro. Mienten la primera vez, por ejemplo. ¿De dónde? ¿De dónde viene ese sentimiento de los niños que cuando hacen algo malo se esconden? ¿De dónde viene? ¿Quién les enseñó eso? Se esconden o se ponen nerviosos y se ponen así las mumujitas, ¿ve? Y botan algo y se ponen pero nerviosos. ¿Y quién votó eso? Yo no, yo no. ¿Quién les enseña eso? El Adán caído, que vienen los genes. Por eso sacan lo que ya tienen adentro. Pero Jesús vino, nació, caminó entre nosotros y nunca dejó de ser justo. Nunca pecó. ¿Por qué? Porque sus genes no venían contaminados. Porque Él es Dios, es justo. ¿Cuántos entienden eso? Dios no puede ser injusto, no puede, Él no puede. La Biblia dice que el trono de Dios está sentado sobre justicia y juicio, dice. Sobre justicia y juicio. Eso quiere decir que Dios no puede ser injusto, no puede. Son las cosas ¿cuántos hemos oído de que Dios es todopoderoso? Todo lo puede hacer, ¿verdad? Todas las cosas para Dios son posibles. Pero de alguna manera podríamos decir que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede ser injusto. No puede. Por ejemplo, Dios no puede mentir. ¿Sabía usted que Dios no puede mentir? Santiago dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. No puede mentir. No le puede salir una mentira. ¿Por qué? Porque Él es justo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es inconmovible. Que Dios, nadie lo puede botar de su trono, porque su trono está sentado en justicia. Y alguien que es justo se vuelve inconmovible. Por eso la justicia de Dios debe de ser un atributo en los creyentes para que nos volvamos inconmovibles. Amén, hermano. Vaya, hagamos un recuento para ir cerrando, por favor, porque el tiempo ya me avanzó. Pero me interesa que le quede en su corazón esto. El Cristo tenía atributos. La gloria del unigénito estaba sobre él. La plenitud de la deidad habitaba en Cristo. Él es eterno porque sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. Pablo dice, Él es Dios y además no puede pecar porque vivió sin pecado. Cristo sin pecado, eso quiere decir que era santo, pero además de eso es justo. No puede ser Dios injusto. Cristo no pudo. Por eso es que Cristo sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veamos un último texto para ir concluyendo. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1, versos 16 y 17. Está hablando del Cristo, fíjese. Colosenses, capítulo 1. Uno, 16 y 17. Dice la escritura. Veamos el 15. Mire esto. Él es la imagen ¿de quién? El primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas, ¿qué dice, hermano?
note, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿De qué profeta dice eso la Biblia? No, ¿de qué profeta? ¿De qué profeta? ¿De qué hombre? Dice la Biblia que por Él fueron creadas las cosas, por Él fueron creados lo visible, lo invisible, los dominios, las potencias. Por Él fueron creadas, para Él fueron creadas. ¿De qué profeta? De nadie. ¿De qué hombre dice que Él es la misma imagen del Dios invisible? ¿De quién? Solo de Él. Yo no sé cómo es que se le ocurre a la gente decir que Jesús es un hombre más, o que es un hijo más, nada más, que es un profeta extra. Algunos se atreven a decir que es un profeta que ni terminó el propósito de Dios aquí en la tierra, que por eso necesitaron enviar a otro. Por ahí hay algunos diciendo eso, que como Cristo no terminó la obra, entonces vino otro a terminarla y mandaron a otro profeta para terminarla. Entonces, si Él terminó lo que tenía que hacer aquí, terminó de hacer su trabajo, que no nos hayamos ido todavía, no es porque Él no terminó su trabajo, sino porque la misericordia de Dios es tan grande que no quiere que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Por eso el apóstol, uno de los apóstoles dice, no es que Cristo no haya venido porque se olvidó de nosotros o porque, así como algunos lo tienen por tardanza, dice. No, si Él no ha venido, para que procedamos al arrepentimiento. Por eso es que no ha venido. Porque quiere que los hombres no se pierdan. Aún los que dicen que Él no es Dios, aún ellos, Dios quiere que salvarlos. Aunque algunos son ya insalvables. Aleluya. Algunos son ya insalvables. Porque algunos ya fueron sentenciados por Dios. Hay gente sentenciada en el mundo. Hay gente sentenciada por Dios. Oye, hermano, no puede ser si Dios es Dios de misericordia. Sí, pero ahí en Romanos, capítulo 1, dice que algunos que conocían a Dios y por no honrarle, sino que se envanecieron en su conocimiento, dice. Y en lugar de honrarle a Dios, honraron a otros dioses. Entonces, dice Dios los entregó a pasiones desordenadas hasta que se mueran. Eso quiere decir que hay gente sentenciada en el mundo. Pero como eso no nos toca a nosotros saber quiénes son, ¿verdad? Ni decidir a nosotros, hay que sentenciarlo. Dios guarde, hermano. No se ponga usted en el trono de Dios. Si no vaya usted a sentenciar, está bueno, hermano, hay que mandarlo al infierno. No, eso no lo haga usted. Ese no es nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermano? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuántos saben cuál es nuestro trabajo? Llevar las buenas nuevas, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Ese es nuestro trabajo. Quien se convierta, ese ya no es nuestro problema. Quien no se convierta, ya no es nuestro problema. Eso lo hace el Espíritu Santo.
Él sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Él sabe quiénes van a ser rescatados y quiénes van a ser sentenciados. Eso el Espíritu Santo lo hace. Por eso a la iglesia le dijo, miren, aunque ustedes vean que en la misma iglesia, dice la Biblia, de repente sale cizaña. El trigo y la cizaña están juntas, dice. Ahí déjenla. Ahí déjenla. No traten ustedes de cortar la cizaña, porque en lugar de cortar la cizaña puede cortar el trigo. Pero cuando venga el Señor, dice, mandará sus ángeles que aparten el trigo de la cizaña. El trigo será echado en graneros para hacer frutos, pero la cizaña va a ser amarrada en manojos para ser quemada en el infierno. Pero eso lo hacen los ángeles, no lo hacemos nosotros. Amén, hermano. Bueno, póngase un momentito de pie, pues. ¿Cuántos me entendieron el tema, hermano? ¿Me entendió? Cristo es Dios.